Bienvenidos amigos a su programa Conflictos Judiciales en Materia Civil y Procesal Civil, que está a cargo del equipo técnico institucional de implementación y monitoreo de la oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial de Perú. Se trata de un programa que consiste en entrevistas a diferentes personalidades que pueden ser abogados, profesores universitarios, jueces, investigadores y cualquier personalidad que se encuentra en el ámbito del derecho civil y procesal civil. La idea del programa es difundir las experiencias, conocimientos, preocupaciones, reflexiones en esta materia, ya no solo en materia procesal civil, sino también en algunos casos, como ya habrán podido notar, en materia sustantiva en temas civiles. Hoy día tenemos el gusto de presentar a un distinguido jurista, juez de la República Hermana de Argentina, quien nos acompañará respondiendo a las preguntas e interrogantes, transmitiendo su experiencia y sus conocimientos en un tema que de por sí es importante, vinculado, por supuesto, a la oralidad. Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Amigos, comentábamos hace un momento que nos acompaña el día de hoy el doctor Francisco Agustín Jankovic, quien es juez, profesor universitario en la República Hermana de Argentina y tratará importante que tiene que ver con el despacho judicial y además con la gestión de los casos en el proceso civil con oralidad. El profesor Francisco Agustín Jankovic es presidente vitalicio de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Familia del Departamento Judicial La Plata, profesor titular de la Cátedra 4 de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, codirector de la carrera de especialización en gestión de conflictos judiciales en la Universidad Notarial Argentina. A su vez, es codirector del Centro de Estudios de Gestión Judicial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, integrante del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma universidad, académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Seguimiento del Programa de Oralidad Civil Efectiva para la Provincia de Buenos Aires y, por supuesto, un número bastante de referencias profesionales y académicas de nuestro ilustre invitado. Primero, profesor, para agradecerle su tiempo y la oportunidad que nos brinda de transmitirnos la experiencia argentina en estos temas y, por supuesto, para nuestros televidentes, información valiosa en el terreno de la organización o de la forma como se gestionan los procesos judiciales en su país y cuáles son las perspectivas que sobre este tema tienen ahí. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y con su audiencia. Les agradezco muchísimo la invitación, es un honor, un placer para mí, con la hermana República del Perú, con el cual nos unen vínculos, por lo menos para mí, indisolubles a partir de la colaboración que nos han prestado en la famosa Guerra de las Malvinas, el 2 de abril de 1982, con su flota aérea. Así que más allá de los hermanos latinoamericanos, estamos más hermanados con el Perú porque no dejamos de recordar esa situación, por lo menos tan importante, que estuvieron cuando tenían que estar. Así que bueno, un doble agradecimiento y honor para mí compartir con ustedes
esta nota. Bueno, algunos sistemas judiciales prevén cuáles son las metas que tiene este sistema judicial o este ordenamiento jurídico. Ejemplos de eso pueden ser la regla número 1 justamente las reglas federales de litigación civil de Estados Unidos, donde habla de una justa, rápida y expeditiva solución del conflicto, o las reglas generales de proceso, las reglas de proceso para Inglaterra y Gales, donde después en el primer Código Procesal del año 1990, donde habla del proceso justo y proporcional. Esto tiene mucho que ver con lo que luego vamos a referenciar con la reglamentación tan importante, tan valiosa que han dictado en Perú respecto a la implementación de este programa. En definitiva, lo que buscamos, más allá de las palabras, es la tramitación de los casos judiciales con la máxima eficiencia posible, consistente con el valor justicia. Y aquí voy a hacer una referencia aclaratoria entre efectividad y eficiencia. Efectividad es lograr la finalidad del sistema o el logro del sistema. La finalidad del sistema de justicia es la resolución de los casos. La eficiencia es el modo como logro esos objetivos o esas metas. Y la eficiencia tiene que ver con hacer lo mismo pero a menor costo. Lograr ese objetivo pero a menor costo. Y esto tiene que ver con el costo económico y el costo temporal, que es tan caro, por lo menos en la República Argentina, en el sentido de que los procesos son bastante largos, alongados y demás. Consistente siempre con el valor justicia, porque el norte es la concreción de la verdad jurídica objetiva y dar una resolución, ya no un expediente, sino un conflicto, como muy bien mencionan en la reglamentación de la implementación de la oralidad en la querida República del Perú, donde no hablan de resolver un expediente, sino de resolver un conflicto. Justamente cuando hablan de la interpretación, como ustedes saben, de los principios y reglas procesales y la optimización, hablan necesariamente de hacer la garantía en concreto que tiene que ver con estos derechos procesales fundamentales, que son los que menciona más adelante, la tutela efectiva y el tema del debido proceso. Es decir, que cuando nosotros implementamos o cuando se implementa un programa de estas características, que también tiene que ver con la gestión de los flujos de casos, no es solamente un mecanismo de eficiencia procesal, no es solamente un mecanismo tendiente a lograr un modo de litigación que nos gusta más, que nos parece más adaptado a la época, es decir, un mecanismo de proceso de litigación, sino que tiene que ver con la recta administración de la justicia y que favorece la vigencia del Estado de Derecho. Y acá podemos distinguir dos intereses concretos. El interés individual, que es yo tramito un proceso y quiero que ese proceso sea resuelto lo antes posible con el menor costo y que tenga una resolución justa, el menor costo, y el menor costo que también tiene para el Estado, los recursos públicos, que obviamente en nuestros países y en todos los países del mundo las necesidades son crecientes y los recursos son decrecientes, es decir, tenemos cada vez más necesidades y menos recursos para atender esas necesidades tan crecientes, sino también un interés colectivo que tiene el Estado y que está puesto de manifiesto en esos reglamentos tan interesantes de la República del Perú, al cual he hecho mención y por los cuales se implementa el módulo corporativo de litigación oral, que tiene que ver con la vigencia del Estado de Derecho. Cuando una persona, cuando un sujeto, individual o colectivo, denuncia como violado o transgredido un derecho subjetivo o un derecho colectivo, depende si hay caso, bueno, al Estado le interesa lograr la paz social a través de los medios pacíficos, que es a través del Poder Judicial, y que el derecho que ha sido desconocido, transgredido o violado, se restablezca, porque esto es mantener la vigencia del Estado del Derecho y la credibilidad de la gente en que lo que una norma le otorga en los hechos sea de este modo. Por lo tanto, el programa en realidad no es un programa más de un modo de litigar, es un programa que abastece de forma más adecuada, más efectiva, esta tramitación de los casos, cumpliendo las metas del sistema, de modo que uno pueda obtener una respuesta justa de modo más rápido o menos lento, según se lo vea, con el menor costo posible, que tiene que ver también con la garantía de acceso a la justicia, que también está mencionado
en las normas a los cuales hacía referencia anteriormente. Estimado profesor, esto de la dilación de los procesos, de que los procesos demoran tanto que se hace más caro el proceso que lo que se litiga propiamente en cuantías, no es un asunto también, al parecer, de nuestro continente americano. Hace un momento usted hizo referencia a Inglaterra y Gales para referirse a cómo es que ellos también se preocupan con el tema de la dilación, de lo engorroso, de lo complicado que puede devenir un proceso incluso oral. Y la aparición de la famosa técnica del case management, ¿no? Que surge precisamente ante la preocupación de lo desproporcionado que resulta ser un proceso civil frente a lo que se está litigando realmente en términos económicos. Eso, digamos, puede ser de utilidad también para nosotros porque también existe esa realidad en nuestro país a la que se le agrega, por supuesto, deficientes recursos económicos, ¿no? Tal cual, doctor. Mire, sin ir más lejos, hace varios años atrás, directamente la Corte Europea de Derechos Humanos ya no condenó por un caso particular o por varios casos particulares al Estado italiano, sino directamente le dijo que tenía que cambiar el sistema de administración de justicia porque era tan la deficiencia en la demora de los procesos judiciales que ya no era que en un caso o en dos o en tres o en cinco se había constatado esa violación del plazo razonable, sino fundamentalmente que ya directamente la Corte Europea de Derechos Humanos condenó al Estado italiano a modificar su régimen procesal para poder abastecer en tiempo los estándares de eficiencia en cuanto a plazos respecta. O sea que es un mal que aqueja ya no a una división de países desarrollados o en vías de desarrollo, sino que es global. Indudablemente algunos países reaccionan más rápidos que otros. En este sentido, es muy loable, por lo que he visto de la reglamentación, lo que ha llevado adelante la República del Perú, y esto pone en evidencia lo que nosotros veníamos mencionando y quiero remarcar. La oralidad no es solamente una forma distinta de litigar, o más moderna, o más amigable, tiene que ver con abastecer los objetivos que tienen que ver, tanto en particular, el acceso a la justicia de todos y todas las ciudadanas cuando se viola un derecho, ¿no? Porque el proceso, al ser más rápido, tiene menos costos, tanto para la persona como para el Estado. Sino también favorecer la vigencia del Estado de Derecho como un todo. Entonces, no es solamente algo que es más o menos interesante, sino que tiene que ver con cumplir esto. Y en este caso, doctor, este mecanismo de eficiencia por el cual los jueces se convierten en responsables, los jueces y las juezas, nos constituimos en responsables del desarrollo de la litigación con el propósito de asegurar la meta del sistema, que tiene que ver también con los estándares transnacionales del debido proceso legal de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el respeto por el plazo razonable, que desde ya le recuerdo que la Argentina tiene varias condenas por demora de plazo razonable en el proceso civil, no en el proceso penal, sino en el proceso civil, Furlan, Memoli, una laboral Spoltore, es decir, tenemos varias condenas por violación de plazo razonable en procesos no criminales, por lo tanto, es urgente, a fin de no incurrir en responsabilidad internacional, implementar este tipo de políticas. Y además, otra cosa que me parece importante resaltar, el origen de la designación de los jueces es contramayoritario porque no nos elige directamente el pueblo, sino que lo hace a través de sus representantes. Por lo tanto, ya tenemos un vicio de falta de legitimación social desde nuestro origen de designación. Si a esto le sumamos que los procesos llegan, las resoluciones llegan tarde, no están adecuadamente fundadas o motivadas, el titular del derecho que se dice violado o transgredido es un espectador de ese proceso a partir de un lenguaje encriptado, oscuro, opaco. Eso contribuye a su vez a mayor deslegitimación de ese poder judicial. Por eso los niveles de credibilidad que por lo menos tenemos en la República Argentina son muy bajos, por lo cual tenemos que rediseñar estas políticas, entre las cuales está el programa de oralidad, en relación con que el ciudadano o la ciudadana que recurre a la justicia, además de sentirse atendido, sea protagonista en el propio litigio del cual es el titular del derecho. Y esto es una concepción de política judicial, no ya de técnica
procesal específica, sino de política judicial que tiene que decir, bueno, usted viene, bueno, usted tiene que entender, venga a la corte, la puerta de la corte está abierta, como siempre se menciona el día en la corte, ¿no? Y además tiene que entender qué es lo que pasa ahí adentro, a través de un lenguaje claro, llano, que ustedes han puesto de referencia, han puesto de relevancia en los distintos documentos que han preparado para el desarrollo de la litigación oral. Es decir, no es solamente una implementación de una política de modo de litigación, es un cambio de paradigma que obviamente exige esfuerzos de todos los protagonistas. Quiero decir, abogados y abogadas, jueces y jueces, funcionarios, miembros del staff de los equipos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, doctor, antes se dividía, era muy simple, ¿no? En el sentido que teníamos un sistema de litigación adversarial en donde las partes eran activas y el juez era inactivo, es decir, era Un solo observador nada más. claro, controlaba el fair play, que no haya violaciones al reglamento, digamos, ¿no? Al código procesal, pero no le interesaba la búsqueda de la verdad o la concreción de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Después tenemos un proceso inquisitorial, que con Franz Klein, bueno, la famosa ordenanza austríaca, en el que el juez era un juez activo, a superactivo, ya no era un director, era un dictador, y las partes totalmente pasivas, digamos, ¿no? Él se apropiaba del asunto. La justicia se apropiaba del asunto que la persona había llevado a la jurisdicción, para el tratamiento de la jurisdicción. Y hoy, como ustedes lo ponen de relevancia en un principio tan claramente, por eso realmente he quedado muy admirado de los documentos que han redactado, la justicia colaborativa, que tiene que ver con la cooperación para solución útil, rápida, no costosa, del propio litigio. Es decir, ya se rompió este modelo clásico entre modelo adversarial y modelo inquisitorio, sino que hoy se busca una justicia de cooperación y colaboración, y el mecanismo para instrumentarla es la oralidad. No hay otro modo de hacer realidad este proceso, perdón, hacer realidad este principio de la colaboración de las partes trabajándose en equipo para una solución ya sea en principio conciliatorio o autocompositiva por las partes o a través de la sentencia, que en el proceso civil por audiencia. Y esto lo tenemos que tener en claro, y ahí el compromiso con este sistema. Profesor, las actividades que dan lugar a la oralidad restringen los tiempos del juez para dedicarlo exclusivamente a abordar las audiencias. ¿Cómo debería gestionarse los procesos judiciales en esa dinámica de oralidad donde los tiempos del juez están casi dedicados a gestionar el proceso bajo los marcos de las decisiones al interior de las audiencias? Quisiera que me responda esta interrogante luego de un pequeño corte que vamos a hacer en este momento. Un pequeño corte y retornamos, estimados amigos. Estamos de retorno con una entrevista hecha actualmente con el profesor Francisco Agustín Jankovic, quien, como hemos referido, es juez y profesor universitario en la República Hermana de Argentina. Profesor, habíamos hecho una pregunta hace unos minutos referido a cómo es que, en su opinión o su experiencia, deben de gestionarse los procesos judiciales en una dinámica propia de la oralidad, en un esquema transversal, colaborativo, como usted refiere. Bueno, hay varias cuestiones. Le agradezco, es muy interesante su pregunta, doctor, así que muchas gracias por haberla formulado. En un primer lugar, lo que tenemos que hacer es lograr la centralidad del trabajo del juez o la jueza, y en ese caso tiene que ver con el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Usted lo pone muy bien de manifiesto cuando consideran de que la audiencia no es solo un segmento en el procedimiento que conlleva el proceso, digamos, el procedimiento como etapas de un proceso, sino que es el núcleo central de ese proceso
Entonces, ya que el juez o la jueza esté presente en la audiencia como núcleo central, que ustedes ponen muy bien, vuelvo a reiterar, de manifiesto, y por otro lado, la resolución, que ustedes hasta inclusive la aprenden de forma oral para determinados casos, por supuesto, con después la debida motivación y fundamentación por escrito. Es decir, esto, muchas personas, esto a veces no se cree así, pero empodera la función jurisdiccional del o la jueza en el sentido de que lo vuelve a sus cauces normales y habituales, que es participar en las audiencias, logrando información de calidad para brindar una mejor resolución judicial y dictando, sea en forma oral o sea en forma escrita, estas propias resoluciones. Por supuesto que el juez cuenta con ciertas herramientas para lograr esta mejor calidad del trámite del proceso y de resolución del proceso. Ustedes lo han puesto de manifiesto a través de estas conferencias o reuniones, que es, digamos, la audiencia preliminar y la audiencia de prueba, o la audiencia única también, de acuerdo a la clase de proceso que se trate, que es la posibilidad de obtener información de calidad en la etapa temprana, no en la etapa posterior, en la etapa temprana, para procesar adecuadamente el asunto. Por eso tiene que ver también acá con esto que ustedes mencionan, con el principio de flexibilidad. Si yo sé las características que tiene el asunto, voy a ver cuál es la vía más adecuada para lograr, para tramitar ese asunto y cumplir con las metas del sistema al cual yo hacía referencia al principio de la charla, siempre, por supuesto, trabajando a partir del principio de colaboración al cual yo también hacía referencia. En segundo lugar, lo que se denomina en el derecho extranjero, como usted mencionaba, el case management o management diferenciado, es decir, distinguir a partir del caso cuál es el tipo de proceso que mejor abastece ese caso y no a la inversa, que tiene que ver, depende a las características que tiene el caso. Esto está muy bien trabajado en el Código Procesal de Europa y Gales, en el sentido de cuál es el reclamo, cuál es la complejidad del caso, cuáles son la complejidad de las pruebas, etcétera, 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 actuando el principio de proporcionalidad que usted mencionaba también en su pregunta. Un tema fundamental que ustedes tratan adecuadamente es la posibilidad de acuerdos procesales. Está muy bien reglamentado en esa normativa que he podido visualizar respecto de la posibilidad de que las partes o el juez ofrezca acuerdos que tienen que correrse traslado a las partes, es decir, va a haber un contradictorio y lo que se decide es obligatorio para todos, inclusive para terceros, con la posibilidad también de eventual modificación, y acá viene el principio de flexibilidad nuevamente, en la medida que haya consenso por todos. Y un tema fundamental es la programación irrestricta de los eventos del juicio, es decir, a la calendarización del proceso. Porque, vuelvo a insistir en esto, doctor, la gestión influye en el resultado de la jurisdicción. La gestión influye en el resultado de la jurisdicción, y en este caso estas herramientas que ustedes han dotado, o que los propios jueces se han dotado a sí mismos, mire, yo me comentaba una jueza cuando estuvimos capacitando por la comisión de seguimiento del cual usted hacía mención, en un distrito muy, de mucha densidad demográfica, que es La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 2 millones de habitantes, mucho más de 2 millones de habitantes, tiene un montón, digamos, de habitantes, y la jueza decía, yo tengo más trabajo, pero también me siento más jueza. El hecho de asistir a las reuniones me siento más jueza. ¿Por qué? Porque está con las partes, porque conoce el conflicto, porque puede brindar fórmulas conciliatorias y porque además esto abastece los estándares convencionales, pero fundamentalmente abastece las expectativas que la sociedad tiene de una recta administración de justicia, un sistema racional de resolución de conflictos en sede judicial. Eso que refiere respecto de la jueza con quien se encontró en sus visitas, de que el juez se siente más juez en la audiencia, es una de las características que se pone mucho énfasis acá en Perú, que el juez en un proceso escrito es solo juez cuando va a sentenciar, y durante la tramitación eso corre por cuenta o del abogado o del secretario y el proveído del juez eventualmente. Pero esto de la dinámica de la realidad que hace que el juez sea juez desde el comienzo y no al final, tiene que ver con la información que se obtiene en ese
en esas audiencias que vienen a ser el centro de decisión del proceso judicial civil. Pero, digamos, la gestión que el juez tendría que hacer realidad a efecto de que el volumen de causas no haga que sus audiencias sean muy lejanas y que aproveche el tiempo para hacer en lo posible que este no sea muy largo, sino que sea muy corto, o por lo menos menos largo del que se tenía antes, que hay una mejora en los tiempos, ¿no? Y a la vez, por supuesto, la transparencia misma que emana del hecho que el juez está presente en las partes, ¿no? Que la parte ve que el juez está diciendo, decidiendo ahí en la propia audiencia. ¿Cómo debería hacerse para que el volumen de causas no impacte en el distanciamiento de la programación de audiencias? Bueno, en ese ámbito nosotros, que es una cuestión crítica lo que usted plantea, en ese ámbito lo que nosotros hemos determinado, hemos hecho todo un análisis de la cantidad de procesos de conocimiento, que son los que estaban dentro del programa de realidad. Nosotros tenemos procesos de conocimiento que son los ordinarios, sumarios y sumarísimos, quedan afuera los procesos, digamos, que son voluntarios, procesos de conocimiento contenciosos, digamos, ¿no? Los voluntarios o los procesos de ejecución. En ese ámbito fue relevado cada organismo judicial con la cantidad, más allá de los departamentos judiciales, la cantidad de procesos. Se determina también cuántas audiencias de vista de causa y cuántas preliminares tiene que tener, con una duración, porque también las audiencias, cuando las audiencias no tienen que durar mucho, tienen que durar lo que tienen que durar, y generalmente Correcto. cuando está el juez presente duran mucho menos que aplicando el principio de celeridad y concentración, que ustedes también mencionan en el documento. Entonces, se hace, digamos, los datos no mienten, doctor. Es decir, cuánto es el volumen de causas ingresadas, cuánto es el volumen de causas de procesamiento, qué tiempo de procesamiento exige cada causa en audiencia, y el promedio que nos daba a nosotros era un promedio de 90 días entre audiencias, entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Pero para eso es fundamental el contralor, el seguimiento, y no desde una posición vertical, sino una posición horizontal. Cuando vemos que un juez o jueza está atrasado, el equipo acercarse para ver qué tipo de colaboración requiere, necesita, para brindarle alguna asistencia de modo tal que pueda lograr que el tiempo entre audiencias sea la menor posible. Esto evidenció dos cuestiones que fueron puestas de manifiesto a partir de la reducción de los plazos probatorios entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa, que son, por un lado, ahora el plazo probatorio se redujo considerablemente a partir de que en la audiencia preliminar, que es una herramienta también del case management, o lo que en el sistema americano sería el pre-trial conference del artículo de la regla 16, que inclusive está, fíjese doctor, que está puesta antes del litigio, por eso es pre-trial, o sea, antes del juicio. Ni siquiera está puesta dentro del juicio como tenemos Sí. nosotros la audiencia preliminar. Es el Bueno, antecedente de la audiencia preliminar, el pre-trial que usted hace referencia. exactamente, de ahí lo toma Couture o Couture, el jurista procesal uruguayo, y de ahí se lleva al Código Iberoamericano. Pero el primero que lo habla y que toma es Couture, que toma exactamente, como usted dice, la fuente del artículo 16 de las reglas federales de Estados Unidos. Pero fíjense que ni siquiera lo ponen al principio. O sea, tan modelo adversarial no es, porque ponen la presencia del juez aún antes de que se haya notificado la demanda, digamos, ¿no? Así que bueno, tan adversarial los americanos en este sentido no parece. Es más, fíjese también que hace una diferencia entre audiencia y conferencia. En la conferencia el juez es muy activo porque quiere encauzar el proceso a partir de estas herramientas que hacíamos mención, mientras que la audiencia tiene un rol un poco más pasivo, y esto también es importante remarcarlo, porque el juez el juez o la jueza tiene que dejar trabajar a los abogados, por el tema de la estrategia que los abogados tienen respecto del caso y la teoría del caso que usted hacía referencia en otra entrevista con el doctor Grillo Ciocchini. Bueno, puntualmente entonces, es trabajar bien los números, y este equipo interdisciplinario en la comisión de seguimiento, y colaborar con los y las juezas que requieran algún tipo de auxilio respecto de por qué hay un atraso. Y también se viene mucho el tema de las conciliaciones.
nosotros hemos visto que se han incrementado las conciliaciones. Ahora, esto es como todo, doctor. Cuando baja el mar, empiezan a aparecer o caracolas o empiezan a aparecer residuos en la playa. ¿Cuáles son los residuos que dejó cuando bajó el plazo el proceso de probatorio? La tardanza en la notificación de las demandas. Lo que tarda, ya no era el plazo. El plazo probatorio ahogaba otro plazo que ahora pareció mucho más grande respecto al plazo probatorio, no sé si me explico bien, que es, por ahí hay gente que tarda 6, 7, 8 meses, el abogado, en notificar esa pretensión para que el demandado vuelva. O sea, empezó a mostrar otras cosas cuando se corrió el mar. Y por último, lo que puso en crisis es la ausencia de peritos. O sea, el tema de la ausencia de peritos para la prueba pericial, digamos, antes quedaba todo tapado bajo el manto de los tiempos prolongados, de que no había una medición, un seguimiento, un contralor de los tiempos prolongados de la etapa probatoria que se prevé en un proceso ordinario de 40 días y que terminan siendo 2 o 3 años. Por eso los procesos llegaban en la sentencia de primera instancia en 3 o 4 años. Yo tengo procesos antiguos que tienen hasta 25 años. Las partes se mueren, los abogados se mueren y el proceso sigue vivo, digamos, ¿no? Continúa con nuevos abogados o continúa con los sucesores. Eso es patético. Por eso es tan importante la implementación de este tipo de programas. Ahora, el control podría también hacerse con uso de las herramientas tecnológicas ahora con mucho más eficiencia que antes en cuanto a tiempos. Y se puede hacer un seguimiento más cercano, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros le hacemos en los talleres de seguimiento, concretamente, era mostrarle la planilla de la cantidad de audiencias tomadas, de la cantidad de conciliación a cada uno de los jueces, y ellos verificaban, a partir de la estadística que ellos mandaban, si esos datos eran correctos o no eran incorrectos, o la tardanza entre la audiencia preliminar y la audiencia. Es decir, también en esto son los protagonistas a él o la jueza, en el sentido de decir, bueno, estos son tus números. Vos los viste, los reflejaste, es a partir de las estadísticas que vos mandaste. Que esto también marcó otro inconveniente, que se mandaban estadísticas sin tener conciencia de la importancia de las estadísticas, porque en su momento se mandaban estadísticas que nadie leía o que nadie sacaba algún elemento para corregir determinadas circunstancias disruptivas que se veían a partir de la estadística, entonces mandaban estadísticas para cumplir una formalidad, pero la estadística no servía para nada, digamos, ¿no? Entonces empieza a adquirir todo relieve, doctor, sin impacta en todos los ámbitos. Entonces en estas jornadas de seguimiento, donde cada juez o jueza ve la propia estadística y donde cada uno refleja cuáles las ventajas o los inconvenientes que ha tenido para plasmar, digamos, estas cuestiones, con la participación de ellos uno va logrando ventajas dentro del propio sistema. Mire qué importante lo que usted señala, porque no es suficiente con que la norma esté vigente y dejar que los jueces marchen por su cuenta, es decir, a lo que le venga en el futuro. Tiene que haber un seguimiento y tiene que haber un organismo del Poder Judicial que le haga el seguimiento para ver cómo están, qué problemas tienen, qué dificultades. Es decir, tiene que acompañarse al juez para que se pueda estar muy cercano ante las dificultades que se le puedan presentar, ¿no? Sea en capacitación, sea en mejora de procesos, sea en apoyo logístico, que si bien es cierto no es abundante, pero por lo menos podría recomendarse, ¿no? Efectivamente, doctor, no se trata de ser un gran hermano, digamos, como George Orwell en 1984, que todo lo ve y todo lo sabe, sino es un acompañamiento en el cual el juez o la jueza es protagonista y siente que hay un equipo que la respalda y Correcto. Que la va a apoyar en los momentos en que tenga un volumen de causas por alguna circunstancia excepcional que supere la media, la normal o demás, o acompañarlo en la implementación de técnicas a los efectos de lograr la mejora digamos, en la tramitación de los procesos. Entonces, no tiene que ver solo con un monitoreo de te estoy viendo, sino te estoy viendo para colaborar con vos, o vos podés contar conmigo cuando tengas algún inconveniente. Correcto. No solamente para apoyarlos en cuanto a ver la posibilidad de poner más personal, en el caso de que haya mucha carga temporalmente, sino a acompañarlo para contribuir en la mejora del propio proceso, ¿no? Del procedimiento mismo, que a veces se hace un poco engorroso por la
primaria concepción que tenemos los jueces en cuanto a gestión, porque somos jueces que decidimos dictar sentencias en los casos en que ya están para hacerlo, pero no se nos ha preparado para hacer labores propias de los administradores, de los gestores, que es toda una técnica distinta, ¿no? No, mire, exactamente. Como usted bien lo pone de manifiesto y además le está reflejado en la normativa, es dividir las tareas administrativas, las tareas jurisdiccionales. Pero en el caso nuestro, le quiero comentar, dado que usted pide que le contemos nuestras experiencias, así me lo ha solicitado, concretamente los jueces lo que nos pidieron es que le demos cursos de capacitación en conciliación y en negociación, porque tampoco estamos habituados en nuestras universidades a recibir, estamos más habituados a dictar sentencias formales para resolver un expediente que en herramientas para resolver un conflicto, digamos, resolver ya no un expediente, sino un conflicto. Nos han pedido que los orientemos en técnicas de capacitación, perdón, que lo capacitemos en temas de negociación y de conciliación y mediación, y también nos han pedido hasta clases o cursos, no se va a reír con esto, ni la audiencia espero que no se ría, de teatro. ¿Por qué? Porque no saben cómo actitudinalmente manifestarse en público. No es porque vayan a hacer un teatro en la audiencia, sino para lograr cierta anclaje o cierta actitud presencial respecto del rol, respecto a la audiencia, porque están acostumbrados a trabajar en sus propios despachos, solo, con su computadora, con los libros de jurisprudencia. Hoy ya tenemos los sistemas informáticos de jurisprudencia, pero también un poco como para ir logrando esa, digamos, esa exteriorización de su propio manejo corporal y manejo de voz y manejo, bueno, lo que eso significa, por supuesto, no llevarlo digamos, al teatro en el sentido de una significación, Bueno, sino... pero siempre es importante, digamos, la manera como es que se presenta ante las partes, ¿no? Las formas también son importantes en la audiencia, las formas en cuanto a la manera como se presentan. Hay informalidad, por supuesto, en cuanto a la ruta del proceso judicial, pero las personas se encuentran, sea físicamente o sea virtualmente, y uno tiene que mostrarse con una determinada postura, ¿no es cierto? Postura personal, corporal, ¿no? Para de que no se voz, malinterprete, exactamente, de voz. modulación de voz, etcétera. Que creo que es importante sin llegar a los extremos del histrionismo, ¿no? Exactamente. Pero que es importante. Mi estimado profesor, desgraciadamente el tiempo es nuestro peor enemigo en estos programas y estamos para concluir esta interesante entrevista. No sé si tiene usted algunas últimas referencias o reflexiones sobre el tema que hemos abordado. No, nuevamente agradecerles a usted y a todo su equipo de trabajo por darme la posibilidad de expresarme en la República Hermana, muy querida República Hermana de Perú, como hacía referencia. Por otro lado, ser conscientes de la importancia que tiene el sistema judicial, la resolución oportuna y eficiente para cumplir con las metas efectivas del Poder Judicial, porque hace a la vigencia real del Estado de Derecho, en definitiva, a la democracia toda en nuestras queridas repúblicas. Y que nosotros tenemos que saber estar sometidos al escrutinio público de la sociedad, que es la forma en la cual construimos nuestra legitimación social, y que la gente no solamente vaya a tribunales satisfaciendo sus necesidades, sino también que podamos satisfacer sus expectativas. Ese es nuestro camino, ese es nuestro desafío, esa es nuestra ruta, esa es nuestra meta y bueno, trabajar mancomunadamente para la mayor medida o la mayor posibilidad de lograr estos objetivos. Muchísimas gracias, doctor, fue un placer conocerlo. Le transmito a través suyo, bueno, a toda la audiencia que está mirando este programa, mis cordiales saludos desde la República Argentina, particularmente de la ciudad de La Plata. Muchas gracias a usted, doctor Francisco Agustín Jankovic. Gracias por su tiempo, por transmitir su conocimiento, su experiencia
sobre esta tarea importante de mejorar la justicia en cada uno de nuestros países, ustedes en Argentina, nosotros en Perú, para hacer que la justicia sea pronta, oportuna y sobre todo proporcional en el sentido de los tiempos y de los costos que suponen el uso del sistema de justicia. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy en su programa Conflictos Judiciales en Materia Civil y Procesal Civil. Recuerden que este programa lo pueden ver todos los martes a partir de las 8:15 de la noche en su canal, Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Muchas gracias.